Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Concibió por obra y gracia Ella del concibió Espíritu por Santo. obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en Hágase mí en mí según tu palabra. palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Hijo de Dios se hizo hombre y habita entre nosotros. y habita entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Démosle gracias antes de empezar la clase a la Bienaventurada Madre por su protección a la Escuela Nacional Bíblica. Hoy realizaremos, con la ayuda de Dios, la sesión número 16 del primer cuatrimestre del año. Entonces, darle gracias al Señor y a la Bienaventurada Madre porque hemos aprendido cosas muy puntuales, profundas y sobre todo estamos cada día con más hambre de conocimiento bíblico y de la práctica de la palabra. En verdad es muy satisfactorio llegar a esta fecha y de entrada decirle a la hermana Ana Francisca gracias por su esfuerzo, por su participación, por su cariño, por su pedagogía. Y a Fray William, gracias por todo lo que hace por nosotros, por la profundidad de sus conocimientos, por todo y por todo lo que están haciendo por los cursillos de Cristiandad Colombia. En nombre del Secretariado Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional, un muy cálido agradecimiento a nuestros queridos profesores, a la hermana Ana Francisca y a Fray William, juntos de la Orden de Predicadores. Dicho esto y saludada a la Bienaventurada Madre, los micrófonos son suyos, hermana. Bien, entonces pues ya decía Luis Hernando, ya alcancé a oír que dijo en la sesión número 16, ¿verdad? Sí, señora. Ya. Y pues ustedes saben que todo semestre académico tiene 16 semanas. Nosotros en las facultades todo lo calculamos por 16, entonces cayó muy bien porque les íbamos a decir que hoy sería nuestra última sesión de este pequeño cuatrimestre. ¿Por qué? Porque dentro de 8 días tenemos nosotros una evaluación a partir de las 6 de la tarde y va a ser una evaluación larga y nos tenemos que ausentar. Mucho tenemos que estar pendientes de esa evaluación. Pero vamos a tratar de cerrar la primera parte, que sería cerrar la primera semana del Evangelio de Juan con las bodas de Caná. De manera que al retornar en agosto, si Dios lo quiere. Tenemos el 20, Escuela Nacional Bíblica, primer cuatrimestre, del 1 de febrero al 24 de mayo. Y el segundo cuatrimestre, el 26 de julio. 26 de julio, uy, muy bien. Sí, están muy bien programados. Sí, sí. Yo estaba diciendo que el 2 de agosto. Sí, el 26 de julio y la terminaremos con la ayuda de Dios el 29 de noviembre. Apuntemos todos. Porque los profesores tienen derecho a descansar bien para que vayan a la playa y todas esas cositas. Y vayan a Europa y todas esas cosas. Sobre todo, Dios mío. Bueno, de todas Nada maneras. de playa, nada de playa.
No, ni playa. Uy, solo Flor está, miquita. Usted ya no se deja ver, estamos tristes sin tu rostro. A ver, solo Flor. Qué bonito, Uy. solo Flor. Aquí estoy. Aquí Ay, estoy está y de haciendo barra verde, con verde, que te quiero verde. Bueno, copietas, listo. Luis Alberto. Bueno, listo. Madre, los Bueno, micrófonos son gracias. suyos. Entonces, Fray William comienza. Muy buenas noches con todos ustedes. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues hermano aquí William, estamos padre nosotros William. Buenas con... noches, Fray William. Qué alegría ¿Qué tal? verlo. Buenas noches. Qué alegría Buenas también noches, encontrarnos nuevamente con ustedes. Aquí están sobrevolando los helicópteros y esta mañana la estación de San Mateo se ha visto afectada. Han quemado buses. Prácticamente no ha habido comunicación, no ha habido comunicación terrestre pues entre Soacha y Bogotá, por decirlo de alguna manera. Y en este momento están sobrevolando los helicópteros. Entonces, pidámosle también a Dios pues por Colombia, pidámosle igualmente por nuestros países. Yo no he escuchado noticias de Perú, pero Ana Francisca me comentaba que ha habido un atentado, aunque yo tengo mi interpretación de ese atentado, pero pues no deja de ser de todos modos un poco compleja la situación. Yo creo que no es Sendero Luminoso el que está haciendo ese atentado, sino estamos en elecciones, el día 6 es la segunda vuelta y parece que todo pues gira más bien en torno a demeritar o a enlodar la campaña de un candidato. Pero bueno, dejemos que el tiempo y que la historia en cierta manera lo juzgue también. Muy bien, vamos a retomar nuestro cursito. Vamos a retomar nuestro cursito y la semana antepasada, cuando nos encontramos, vimos la primera semana. No la terminamos, definitivamente no, pero vamos a hacer un recuento. Así es que, pues, cojan sus Biblias y en el versículo 19, propiamente dicho, comienza el texto. Porque no nos olvidemos que los primeros 18 versículos son, pues, justamente el prólogo. El prólogo. Entonces, dice, ese es el testimonio de Juan a partir del versículo 19. Por lo tanto, desde el 19 hasta el 28 sería el primer día. Porque en el 29 dice lo siguiente, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía, al día siguiente, ya es un segundo día. Y luego en el versículo 35 dice al día siguiente. Por lo tanto ya es un tercer día. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Ya es un tercer día. Y luego tenemos en el versículo 43, al día siguiente, ya sería un cuarto día. Un cuarto día. Pero algunos estudiosos, seguramente si ustedes han visto algún comentario, dicen que aparece también un quinto día, pero velado. O sea, no está manifiesto, sino velado. Aunque esa sería una interpretación un poquitito, en parte, pues un poco medio tirada de los pelos, pero pues no está de más mencionarlo. Porque, por ejemplo, miren lo que dice el texto en el versículo 39, incluso 38. 38, dice, Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro. ¿Dónde vives? ¿Dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. ¿Sí? Aquí ya en esta traducción que yo tengo dice que eran las 4 de la tarde, pero ya hemos visto que utiliza más bien la manera romana de dividir el día. Y luego en el versículo 41 dice lo siguiente, él encontró primero a su hermano Simón, Andrés. Lo encontró el mismo día o al día siguiente.
El texto no dice más cosas, pero hay algunos especialistas que dicen que probablemente el encuentro de Andrés con su hermano Simón haya sido al siguiente día, que sería ya el día quinto. Pero el texto no lo manifiesta. Y ahora vamos a entrar al textito, al versículo 43, que es donde justamente nos encontramos, nos quedamos la semana pasada, ¿no? Al día siguiente, ese al día siguiente no puede ser teniendo en cuenta el encuentro de, sería ese al día siguiente del versículo 43, según algunos especialistas, sería el día quinto, mientras que el día cuarto habría sido el día en que Andrés encontró a su hermano Simón. Pero eso es forzar un poco el texto. Lo mencionamos simplemente porque es probable que ustedes en algunos libros encuentren esa división de los días. Todo parece indicar más bien que el versículo 43 no es el día quinto, sino el día cuarto, porque el autor lo está mencionando, lo está manifestando de esa manera. Ese al día siguiente es justamente después de que estos dos discípulos fueron y se quedaron con Jesús. Eso significaría de que en ese mismo día se habría encontrado Andrés con su hermano Simón. Ahora, ojo, no nos olvidemos de una cosa. Aquí aparentemente yo estoy hablándoles como si esto fuese histórico, pero en realidad no hay mucho de historia aquí. Me refiero en el relato como tal, sino más bien hay mucho de simbolismo, porque estamos nosotros justo en la primera semana y de la creación. Es la semana inaugural. Entonces, versículo 43. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida. Vamos a buscar en el mapa para ver dónde se encontraba Betsaida, porque es bueno también tener en cuenta, pues, justamente la geografía. Aunque, como ya veremos en un ratito, no necesariamente la geografía de hoy en día o los lugares identificados hoy en día son los que corresponderían a los lugares mencionados en la Sagrada Escritura. En algunos casos, por ejemplo, los lugares arqueológicos están más distantes de los lugares que hoy en día se veneran como centros de peregrinación. Entonces, aquí tenemos a Betsaida, fíjense que se encuentra en la parte nororiental del lago de Tiberíades y ya no es Galilea. O sea, Betsaida no es Galilea, es otra zona. Decápolis. No Casa es la de pescadores. No es la Decápolis. No es Gaulanítide. Aquí dice Gaulanítide. Son paganos. Pero sigamos leyendo el texto, a ver, ¿qué más nos dice el texto? Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Y aquí tenemos igualmente nosotros una especie de contraste, por decirlo de alguna forma, con los sinópticos. Porque en los sinópticos, Pedro, y aunque no se menciona de Andrés, pero Pedro, con su suegra y seguramente su esposa, vivían en Cafarnaúm. Ahora, algunos, tratando de armonizar un poquitito los relatos, tanto sinópticos como el Evangelio de Juan, dicen que ellos habrían nacido en Betsaida, pero Pedro después se instaló en Cafarnaúm, intentando un poco armonizar esta especie de contraste que nosotros encontramos, pues, en una lectura comparativa entre los sinópticos y el Evangelio de Juan. Continúo leyendo el texto un poquitito más. Felipe encontró a Natanael.
y le dijo, hemos hallado de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Ahora, hay un elemento interesantísimo. Nosotros estamos con la hermana ya escribiendo la introducción para el Evangelio de Marcos. Quiera Dios que pronto podamos publicar ese libro. Y una de las cosas que nosotros estamos diciendo, que no es invención nuestra, evidentemente no, pero por ejemplo, la predicación primitiva, como ya les hemos contado muchas veces, fue una especie de combinación de recuerdos, por un lado, pero al mismo tiempo de estudio de la Escritura. Pero entiéndase, por favor, Escritura como Antiguo Testamento. Dicho de una manera diferente, los primeros cristianos comienzan a releer la vida de Jesús, pero releyendo al mismo tiempo las Escrituras. De manera que, y esto lo decimos pues dentro de un ambiente académico, es muy difícil en algunos momentos saber, por ejemplo, qué fue lo que realmente le sucedió a Jesús, o pasó con Jesús, o hizo Jesús. Porque lo que se narra de Jesús está al mismo tiempo iluminado, influenciado, y la palabra influenciada creo que no es una palabra exagerada, también por el Antiguo Testamento. En ese sentido, este versículo es interesantísimo. Cuando dice, por ejemplo, aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Aquí tenemos nosotros una práctica de la iglesia primitiva o de los primeros cristianos que tendían a ver cómo Jesús o en Jesús las escrituras se cumplían. Y las escrituras ya habían narrado o ya se habían adelantado a escribir lo que iba a pasar con Jesús. Ahora, siendo críticos, la pregunta sería la siguiente: ¿eso es verdad o no es verdad? ¿O cómo debemos entender eso? No les voy a responder en este momento esa pregunta porque tampoco tengo la respuesta exacta. Un hombre piadoso o una mujer piadosa y un poco fundamentalista diría, sí, todo lo que ya dijeron los profetas se cumplió en Jesús. Y un espíritu más crítico diría, pues probablemente adecuaron más bien la vida de Jesús para que corresponda a lo narrado, a lo expresado en el Antiguo Testamento. Aquí nos movemos por lo menos en unos 30 años de vacío, porque todo era oral, y tenemos que de una u otra forma reconstruir lo que pudo haber pasado, teniendo en cuenta estos elementos. Pero, por ejemplo, ya se nos da a nosotros una pista. La comunidad para la que o dentro de la que se ha escrito el Evangelio que conocemos como Juan, es una comunidad que conoce las Escrituras, que las lee y que las lee. Entiéndase nuevamente Escrituras como Antiguo Testamento, pero tampoco un Antiguo Testamento bien organizado. Porque, por ejemplo, se nos está hablando aquí de dos partes del Antiguo Testamento hebreo. La ley o la Torá y los profetas o los Nebim. Faltarían los Ketubim. Ahora, no le pidamos más, porque parece que en el siglo I el canon hebreo no estaba del todo bien delimitado. Ustedes pueden leer Lucas 24:44 y ahí dice que tenía que cumplirse lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y parece que la tercera parte de la Biblia hebrea, los Ketubim, terminaron o se fueron organizando, teniendo como punto de partida los salmos, el libro de los salmos, en torno al cual se aglutinaron los demás textos para formar esta tercera parte que ni siquiera sabemos cómo se llama. No tiene un nombre preciso, simplemente se conoce como Ketubim, que significa escritos, tal cual, simplemente escritos, no más. Ahora, volvamos nuevamente al texto. Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y aquí tenemos algo interesantísimo. Si uno va a Nazaret, por ejemplo, a la Nazaret, que según la tradición, pues, era la ciudad de Jesús, la ciudad donde vivió José, María también, era una aldea muy pequeña,
una aldea tremendamente pequeña, y la gente no vivía en casas, sino en grutas, en cuevas. Eran cuevas, algunas probablemente naturales y otras excavadas. Y fíjense aquí en el mapa, cómo, se achicó esto, aquí está. Fíjense en el mapa, aquí tenemos nosotros Nazaret, y aparece como una ciudad importante, pero en realidad no lo era, no era importante, era una ciudad muy pequeñita, hasta el punto, y les voy a mostrar otro mapa, hasta el punto de que la gente tenía que emigrar para poder tener trabajo. Miren, muy cerca, un poco más hacia el noroccidente, está Séforis, que en algún momento fue la capital de la Galilea. Después, la capital de la Galilea va a ser Tiberíades, una ciudad construida por Herodes, pero encima de una necrópolis. Ahora, ya les voy presentando también dos ciudades. Una de ellas es Caná, un poco al nororiente. Aquí está Caná. Esta es la Caná tradicional, pero hay otra Caná. Solamente se conservan ruinas hoy en día, que es la Kirbet Caná, mucho más al norte, a unos 10 o 15 kilómetros tal vez, al norte de Séforis. Eso significa de que la gente de Nazaret tenía que salir a trabajar en otros lugares. Y aquí tenemos algo interesante desde el punto de vista histórico. Jesús tuvo que haber salido, y esto explica también de por qué Él está siempre en movimiento y por qué tiene una mentalidad abierta. Jesús tuvo que haber salido de su lugar para poderse ganar la vida. Eso significa, nuevamente, de que Él tenía que haber hablado el griego. Obligatoriamente tenía que haber hablado el griego. Séforis, por ejemplo, es una ciudad que hablaba griego. Si visitásemos Séforis, veríamos en los mosaicos de los pisos textos en griego, alusiones a la mitología greco-griega. Después, mucha influencia egipcia. Hay, por ejemplo, en el suelo de las casas, en los mosaicos de los suelos de las casas, hay, por ejemplo, flora y fauna de Egipto. Entonces, ese texto indicaría de cómo, por ejemplo, Jesús debió haber tenido siempre un contacto con gente, entre comillas, pagana. Debió haber entrado desde su juventud en contacto con gente pagana. Y no solamente él, sino la gente del norte, los habitantes del norte, los habitantes de la Galilea. Volviendo nuevamente a este mapa, fíjense cómo Galilea se encuentra rodeada de ciudades paganas. Fenicia, a este lado Gaulanítide, más abajito la Decápolis y por el sur la Samaria. Aunque la Samaria es un poco particular, pero Galilea de por sí está rodeada de ciudades paganas, en donde se hablaba griego. Ahora, volvamos nuevamente al texto bíblico. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Claro. Nazaret, pues, como ya les he comentado, era simplemente una aldea de criadores de ganado menor, pero muy pobre. Aunque esto sucedió hace no mucho, muy cerca de la iglesia de la Anunciación, pero según la tradición ortodoxa, que se apoya en el protoevangelio de Santiago, estaban en un negocio haciendo un trabajo de remodelación. Y haciendo, pues, quitando muros, qué sé yo, reestructurando, encontraron los restos de unos baños públicos, de unas termas. Pero esas termas parece que son más bien como del siglo III de nuestra era. Es decir, que posteriormente Nazaret llegó a tener probablemente un poquitito más de importancia, porque ya en las ciudades que eran más o menos importantes, habían, entre otras cosas, baños públicos o termas. ¿No? Más o menos eso. Pero volvamos nuevamente al texto. Jesús vio venir a Natanael, que había dicho que si de Nazaret pues salía algo bueno,
vio venir a Natanael y le dijo, y dijo de él, he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael se sorprende frente a esas palabras y le dice, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió diciéndole, antes de que Felipe te llamara, y miren lo bonito, Felipe te llamara. Es decir, el acercamiento a Jesús también es por medio de aquellos que ya lo conocieron. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, ¿qué cosa es la higuera? Algunos especialistas dicen que probablemente se trata de un hecho demasiado íntimo que solamente Natanael conoció. Y Jesús le está demostrando que tiene la capacidad de conocer incluso lo más íntimo de las personas. Pero claro, una higuera no está dentro de una habitación. Una higuera no está dentro necesariamente de un lugar muy privado. Puede estar en el patio de una casa, pero el patio de una casa es de por sí un poco público. De ahí que la higuera debe tener igualmente otra explicación que la hermana nos va a compartir en este momento. ¿Qué otra cosa puede significar el tema de la higuera? Ustedes se acuerdan que hay unos árboles famosos en Israel y hay una parábola muy bonita sobre los árboles. No sé cuántos conozcan esa parábola que está en el libro de los jueces. Cuando nosotros vamos allí encontramos que una vez quisieron hacer rey. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. A ver, que quisieron hacer rey, buscaban un rey, los árboles. Y buscando quién quisiera ser rey, pues entonces fueron y le pidieron, a ver, yo voy a abrirla aquí, vámonos al libro de los jueces. Un momentico, en el capítulo 9, los que tengan su Biblia ahí, que creo que todos. Jueces, capítulo 9. Entonces, esto es diríamos, para denunciar la monarquía que quería implantarse en Israel. Entonces, la parábola dice así, o la alegoría. Escúchenme, vecinos de Siquén, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez fueron los árboles a elegirse rey, y dijeron al olivo, sé nuestro rey. Pero el olivo dijo, y voy a dejar mi aceite con el que se honra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la higuera, ven a ser nuestro rey. Pero la higuera dijo, y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la vid, ven a ser nuestro rey. Pero la vid dijo, y voy a dejar mi mosto que alegra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron todos a la zarza, ven a ser nuestro rey. Y la zarza sí aceptó y les dijo que tenían que meterse debajo de su sombra, y si no se metían debajo de su sombra, fuego les caería del cielo y los acabaría. Entonces tendríamos 3 árboles importantes. Y por último la zarza, que sería la menos útil en este caso, el árbol menos útil, pero que resulta siendo el que acepta ser rey. Entonces, ¿cuáles son los árboles famosos, diríamos? Los árboles frutales, si quieren, famosos en Israel: el olivo, la higuera y la vid. Tenemos 3. No los olvidemos porque van a ser muy importantes. Cada uno de ellos tienen un simbolismo. Israel es el pueblo de los símbolos, les fascinan los símbolos. Entonces, cada uno simboliza algo. El olivo, que es el que da el aceite para la unción de los reyes y de los profetas, ¿verdad? El olivo simboliza el templo. El templo, su simbolismo es el templo. La higuera, que da unos frutos dulces, sabrosos, deliciosos, y que en verano caen tan bien porque son deliciosos los higos y que no se parecen en nada a lo que nosotros llamamos brevas aquí, aunque sí, ahí están las brevas, pero los higos son grandes, es un fruto delicioso, y el de Tierra Santa es particularmente delicioso. Entonces, los higos son, el higo simboliza la palabra, la Torá. La Torá. Pero los grandes verdes, grandesotes,
No se parecen aquí, se parecen los de acá. Bueno, simboliza la Torá. La Torá. Y no me queda por último, ¿cuál? La higuera. No, me voy en la higuera. La higuera es la Torá. La higuera zarza. es la Torá. La vid, La vid, o la vid está La vid. simbolizando El espino. está simbolizando al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel. Entonces tenemos tres símbolos. El primero, el templo, y todo lo que tiene que ver con el culto. El segundo, la Torá, propiamente dicha, la Torá, como tal, la Torá que puede alimentar, que puede desalterar también, que puede sobre todo dar fruto como lo da la palabra. Y por último, la vid que simboliza a todo el pueblo. Entonces, ¿debajo de cuál estaba Natanael? Debajo de la higuera. De la higuera. Como quien dice, estaba sentado bajo la palabra, amparándose en la palabra, en la Torá, en la ley. Es un sabio conocedor de la escritura. Eso es interesante. ¿Y él es de dónde? De Caná, de Galilea. Que ahí lo vemos, ¿cierto? De Caná. Bien, no sé, Padre William, si continúa o Pues avanza. ahí tiene sentido también eso de que Felipe le diga a Natanael, hemos encontrado a aquel de quien habló Moisés en la ley y también los profetas. Sí. En pocas palabras, O sea, a este que está buscando se le da la posibilidad de hallar al objeto de su búsqueda. Entonces, avancemos otro poquitito. Versículo 48. Natanael le dijo, eso ya está, el 49. Natanael le respondió, Rabí, claro, ya no solamente ya se da cuenta, sino que lo reconoce como maestro. Ya no lo traduce porque antes ya había traducido la palabra Rabí. ¿Se acuerdan ustedes? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Esa es una profesión de fe. Tú eres el Rey de Israel. Ahora, aquí es en donde nosotros tenemos que echar mano nuevamente a Marcos. ¿Se acuerdan ustedes cómo comienza el Evangelio de Marcos? Porque el Evangelio de Marcos ha sido compuesto probablemente unos 30 años antes del Evangelio de Juan. Pero nos da a nosotros ya una especie de luz para entender cómo era concebido o presentado Jesús. ¿Cómo comienza el Evangelio de Marcos? Dice, comienzo del Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Tal cual. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos es la narración con la finalidad de que uno descubra quién es ese Jesús, Hijo de Dios. Y aquí aparece una profesión de fe. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Son como los títulos que se le van dando a Jesús. Hijo de Dios y al mismo tiempo el título de Rey. No nos olvidemos que en el Evangelio de Juan es justamente en donde aparece ese cartel. Jesús, Rey de los judíos. Jesús, Rey de los judíos. Ahora, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. En verdad te digo, versículo 51, en verdad les digo, ese en verdad y en verdad es un semitismo que está presente en el Evangelio. Amén, amén. Es un semitismo. En verdad te digo que verás al cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y fíjense que aquí se está evidentemente haciendo una alusión al sueño que tuvo Jacob, a la escala de Jacob. Esa especie de deseo, podríamos decir así, que estaba presente pues en el pueblo judío
representado por Jacob, por Israel, que es identificado como un solo personaje, ahora contemplando a Jesús, es posible. Ya no hay, por lo tanto, una especie de distinción o de separación tremenda entre el cielo y la tierra. Ya el cielo ha comenzado de una u otra forma a estar al alcance de todos nosotros. Gracias, evidentemente, a Jesús. Ahora, eso se encuentra en Génesis, capítulo 28, versículo 12. Tuvo un sueño, Jacob, y he aquí que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios que subían y bajaban por él. Que subían y bajaban por él. Los ángeles de Dios. Entonces, fíjense, como ya nos comentó pues la hermana Ana Francisca, el Evangelio de Juan es un texto tremendamente simbólico, pero es un texto que va aludiendo permanentemente a la Escritura. No nos olvidemos que lo que le sucede a Natanael es una invitación a que nos suceda a nosotros. Así como Felipe y Natanael, así como ellos conocían la Escritura, para poder entender a Jesús, necesitamos conocer la Escritura. Entendamos Escritura como Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existía aún. El Nuevo como tal no existía. Y si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento, pues tampoco vamos a entender el Nuevo. O terminaremos haciendo una interpretación muy antojadiza o distorsionada del Nuevo Testamento. Padre. Sí, Luis Alberto. Esa es para acotar sobre la referencia que nos hace la hermana sobre la higuera y el simbolismo de estar bajo la higuera. Eso desdibujaría ese cuadro que nos han enseñado, que el grupo de los 12 y ellos eran pues así como gente de Puay Puay, pues tampoco no era que fueran de la High High, pero tampoco fueran de la Puay Puay, ¿no? Porque si este señor Natanael era conocedor de la Torá, ¿cierto? Y hace la confesión de fe, aunque no sea histórico el dato, eso está hablando muy bien del grupo de los seguidores. Ahora, nosotros... perdón, Anita, sí. Sí, iba a decir, con relación a lo que dice Luis Alberto, yo creo que son más del Puy Puy, de la ¿Sí? High High, digo, no, lo contrario, del más, del Puy Puy, de la High High, ¿no? Sin decir que son de, mejor dicho, estilos saduceos que eran los súper ricos. ¿Por qué? Porque si en Marcos ellos tenían trabajo. Sí. Uno, tenían barcas. Dejaron a su padre Zebedeo y a los empleados en la barca, y algunos llegan a afirmar que incluso Zebedeo pudo haber sido propietario de varias barcas. Y Pedro tenía casa en Cafarnaúm. Si hoy también para nosotros tener casa y tener casa y tener trabajo ya es bien, ¿cierto? En aquella época también, pues tener casa, la mayoría tenían casa. Y tener trabajo, y sobre todo el trabajo de la pesca en el lago de Tiberíades era rentable. No era tan, digamos, como tan de los pobres. Y luego hay un texto bíblico donde dice, si nosotros hemos dejado casas, familia, ¿cierto? Para seguirte, ¿qué nos van a dar? Y el Señor les dice, no, pues es que a los que dejaron el 100 por 1 o algo así, pues no tengo el texto aquí bien en mi cabeza, pero recuérdenlo, que ellos hablan de haber renunciado a algo. Y eso es interesante. Es interesante. Y otro dato interesantísimo es que siempre nos han dicho que fueron unos analfabetas. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque digamos, en Israel, para la época de Jesús, era de los pueblos más alfabetizados que existían. Casi que la totalidad de los varones sabían leer y escribir. O sea, habían hecho la escuela sinagogal, que eso era lo normal, o sea, tenían formación básica.
Otros ya iban a las escuelas superiores o a las yeshivot, pues eso ya era porque se iban a consagrar a un estudio más alto. Pero la mayoría tenían un grado de alfabetización más o menos que les permitía leer las escrituras. Todo varón mayor de 13 años, una vez que hacía su bar mitzvah, podía leer en la sinagoga. No era un exclusivo para un grupo, diríamos, solo para los consagrados o los rabinos que leían. No, la primera lectura la podía hacer cualquier ciudadano, cualquier judío laico, diríamos, cualquiera que supiera leer, y todos sabían leer y escribir. Entonces yo pienso que a nosotros, en ese ambiente de la iglesia de los primeros siglos, ni tanto de los primeros, sino después, como de que los pobres, pues sí, los pobres nos llevaremos, digamos, seremos los primeros, los pobres estaremos allí. Bueno, algo que se quería como decir con relación al pobre, también queríamos hacerlos como pobretones. Y no, yo estoy segura que no eran de lo más bajito que existía en las escalas social, diríamos. Tampoco eran los que no tenían nada. Hicieron la opción de Jesús, de seguir a Jesús. Y la opción solo lo hace el que es capaz de renunciar a algo. Eso sí, tengámoslo presente. Nadie hace una opción si no renuncia a algo. Y seguir a Jesús conllevaba una renuncia de cosas materiales o también de familia. Igual nosotros. No sé si esto, Padre William iba a decir algo antes de que hablar. Sí, por ejemplo, lo que menciona Luis Alberto se apoya un poco en Hechos 4:13. Hechos 4:13 dice lo siguiente: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Probablemente ese texto haya influido para que se termine viendo a los apóstoles como personas ignorantes. Pero hay una intencionalidad en el autor de Hechos de los Apóstoles. La intención es que se tome conciencia de que la sabiduría, o más que la sabiduría, que la predicación que ellos están realizando no es de motu propio, sino que esa predicación es por influencia del Espíritu. Porque ellos son limitados. De ahí que la predicación no sea fruto de la inteligencia humana, sino de la inspiración de Dios. Esa es un poco la intencionalidad. Pero tratando de hacer todo un análisis y de ver qué de histórico puede haber detrás, parece que lo que está haciendo el autor de Hechos de los Apóstoles es minusvalorar un poquitito al ser humano para presentar o para amplificar la acción del Espíritu. Pero desde el punto de vista histórico, parece que las cosas han sido diferentes y habrían sido como menciona la hermana Ana Francisca. De esto ya hablamos cuando veíamos el Evangelio de Marcos. Y no nos olvidemos que las mujeres que siguen a Jesús, en primer lugar, van solas, lo que denota una mentalidad totalmente diferente, hasta el punto de haber dejado al marido por haber seguido a Jesús. Eso dice mucho, aunque parece, por ejemplo, que los Zebedeos, Santiago y Juan, eran muchachos jóvenes y la mamá está con ellos. Según el Evangelio de Marcos y también el Evangelio de Mateo, parece que la mamá de los Zebedeos formaba parte del grupo. Y ni qué decir de María Magdalena. Y eran mujeres que seguían a Jesús y que le servían con sus bienes. Si esas mujeres tenían plata, ni qué decir de los maridos. Y deberían haber sabido leer, efectivamente. Para tener un negocio, la contabilidad pues hay que llevarla bien. Hay que ser buenos contabilizadores, llevar una buena contabilidad. De ahí que esa especie de imagen que nosotros tenemos de que los apóstoles eran personas ignorantes o analfabetas o pobres,
no sea tan cierto, probablemente no sea tan cierto. Aquí hay una pregunta interesante de Mariela Cano. Dice, buenas noches, para Fray William. Respecto de lo del Antiguo Testamento siendo tan importante, debe mirarse desde Jesús. Pues algunos cristianos parecen más bien judíos por la forma como se acercan al Antiguo Testamento. Uy, ¿qué sablazo? ¿Qué sablazo? ¿Qué sablazo? Ahora, no nos olvidemos que los judíos son nuestros hermanos mayores, y lo dijo el Papa Juan Pablo II. Son nuestros hermanos. Pero efectivamente, si no entendemos nosotros el Antiguo Testamento, no vamos a entender en su totalidad el Nuevo Testamento. Porque cuando el Nuevo Testamento se escribió, lo único que existía era el Antiguo, no había más. Que eran los textos que estaban siendo leídos por los autores del Nuevo Testamento. Pena, Eso es buenas así. noches. Otra vez, qué pena que no encienda la cámara, es que estoy sin luz pues para el computador. Lo que pasa es que lo digo sobre todo respecto de, o sea, yo sé que es muy importante ya en la parte que exegética y aún hermenéutica, acercarnos al Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento. O sea, no sé, es cierto, no se entendería si no lo conociéramos, pero o sea, por ejemplo, yo les voy a decir una cosa que a mí me impresiona, cómo es que nosotros en nuestras catequesis estamos enseñándoles a los niños los 10 mandamientos exclusivamente en la formación catequética, como si nos hubiéramos quedado allá. Yo este fin de semana hablaba con una persona que es de misa cada 8 días, de oración, de rosario diario, muy querida, y conoce cantidad del Antiguo Testamento, pero yo decía, pero ¿cómo es que no conoce la otra parte? O sea, por eso digo eso, o sea, conocen también el Antiguo Testamento, pero desconocen totalmente la vida de Jesús, las primeras comunidades cristianas. Yo sé que en parte tenemos culpa muchos de los que hemos sido agentes de pastoral, pero sí pienso que hay que verlo desde el Nuevo Testamento. O sea, ahora, no nos olvidemos, La lectura. para seguir con el ejemplo que está colocando usted, no nos olvidemos que Jesús evalúa sobre los mandamientos. Claro, porque, pero por si ejemplo, enseñamos solo los mandamientos. El joven rico, ¿qué debo hacer para ganar el cielo? La respuesta de Jesús es los mandamientos. Sí, Padre, los mandamientos. Padre. Pero entiendo perfectamente lo que nos comentaba Flor. Y Mariela. si bien es cierto, hay que conocer el Antiguo Testamento para poder leer el Nuevo, también es verdad de que nosotros pues tenemos igualmente un nuevo referente, por así decir, que es Cristo, aquel desde el que y con quien se leen las Escrituras. Sí, Luis Alberto. Es que, pues yo creo que hoy ya se posee pacíficamente en el mundo de la exégesis el principio que Jesús es un laico que nace judío, vive judío y muere judío. Sí. Pero donde hay de acuerdo. Perdón, William, donde creo que iría en la línea de Mariela y nos sirve a todos, sí tenemos hoy una desviación muy grande que ha nacido en los últimos años, de pronto los últimos decenios, pónganle del 2000, antes, también ya venía antes, pero que se ha reforzado con el nuevo milenio, ¿cierto? Y es querer nosotros casi vivir como judíos y practicar como judíos. De ahí apareció el cristianismo mesiánico. Y luego, dentro de los judíos, una rama donde ellos quieren ser seguidores de Cristo sin abandonar el judaísmo completamente, y se convirtió en el mesianismo judío. Entonces son dos ramas, diríamos. Mesianismo judío, querer conservar lo judío, pero decir que creemos en Cristo el Mesías, desde el judaísmo. Allá ellos van haciendo su camino. Pero me parece que es más desviado desde nosotros haber aceptado ser cristianos, querer a la iglesia, pero no querer practicar como cristianos dentro de nuestra iglesia católica,
sí, o la iglesia, bueno, porque los protestantes también, sino querer vivir como si fuéramos judíos, celebrando las fiestas judías, Hanukkah, uno ve cómo celebran Hanukkah, cómo celebran la fiesta de Sukkot, de las cabañas, celebran la Pascua al estilo judío, celebran Pentecostés al estilo judío, y también se danza al estilo judío, y todo eso se va introduciendo. Eso es muy bonito. Está en ritos como el sacramento del matrimonio, también hacen cuestiones muy... Debajo de la UPA, instalan Pero la UPA incluso hay algo así como congregaciones dentro de la Iglesia Católica que en el fondo quieren utilizar, o no quieren, sino utilizan ritos judíos y lo mezclan con ritos pues cristianos. No voy a hablar, no voy a decir el nombre de la congregación, pero pues incluso cuando... Sí. Hay que tener cuidado, de verdad. ¿Por qué? Porque nosotros también somos hijos de una tradición eclesial y una tradición que nos viene desde los padres de la iglesia. ¿Cómo es hermoso leer la escritura a la luz de los padres de la iglesia? ¿Cierto? Y los padres de la iglesia son los que nos dieron esta lectura, como lo dice Mariela, es decir, desde Jesús, leer el Antiguo Testamento. Es una lectura tipológica. Desde Jesús leemos el Antiguo Testamento. ¿Por qué si no? Entonces, como que a veces ni sabemos quiénes somos. Y estos grupos mesiánicos crecen. Claro que ahorita como que han bajado un poquito, pero en algún momento eran fuertes este cristianismo mesiánico. Hermana, es que todo el mundo del internet y todo eso está de moda hablar de Yeshua. Y sí. Mire, por ejemplo, una persona tan seria como el doctor Adolfo Royman, ¿sí? En la Universidad Hebrea de Jerusalén, ese señor conoce más el cristianismo que lo conozco yo, los libros, ¿no? Pues claro, y él habla de Yeshua, ¿no? Sí. Y él nos explicaba una cosa que decía lo siguiente: el problema nuestro, porque no aceptamos a Jesús, lo aceptaríamos como Mesías, pero es que no lo podemos aceptar porque él no solo se considera Mesías, sino también la divinidad. Eso es lo que nos impide realmente aceptarlo a él como Mesías, ¿no? Sí. Pero está de moda hablar de Yeshua. Sí. Y Mario Sabán, de pronto también leen mucho Mario Sabán. Mario Sabán es interesantísimo. Mario Sabán también, él habla más del cristianismo que del mismo judaísmo. Pero es que a Mario Sabán se le va la lengua y es que pareciera que él nos hubiera fundado. Esto tiene una lengua muy brava. No. Esto es publicado, cuidado. Pero sí, entonces, lo que dice Mariela, sí, hay que tener cuidado porque nosotros somos cristianos. Acuérdense, por algo los primeros días, la primera semana es el destete, ¿no? De Juan el Bautista, para seguir al Cordero. Para seguir al Cordero. Hay que seguir al Cordero, al que nos muestran aquí, ¿cierto? Al Cordero de Dios, y se va conformando en esta primera semana todo el grupo discipular. El grupo discipular, los seguidores de Jesús, con los que vamos a irnos ¿para dónde, Padre William? Porque es con ellos que nos vamos para Canaán. Para Canaán. Pero tal vez una última cosita. Y es que, por ejemplo, si ustedes van al Cusco, van a encontrar allí, pues, a gringos, no me refiero a norteamericanos, sino a extranjeros, rubios, ojos azules, 1,80 m de altura, qué sé yo, con poncho multicolor, con chullo, este gorrito típicamente andino, con ojotas también, y hablando un castellano, pues, que se supone no está bien aprendido, y al mismo tiempo masticando palabras en quechua, y ellos ya son indígenas. a mí me comentó un padre me comentó que una vez él estaba viviendo en Tunja, y se fueron a un partido de básquet entre un equipo de Tunja, el equipo de Tunja, y no me acuerdo qué otro equipo, era un partido de básquet, ¿no? Y salieron los jugadores del equipo de Tunja
eran de 2 metros o más de 2 metros de altura, rubios, qué sé yo, y con ruana. Y decíamos, nosotros somos Boyacá, su merced, somos de Boyacá. Eran gringos a los que habían contratado pues para que jueguen, pero ellos ya eran típicamente boyacenses. ¿Por qué les comparto estas anécdotas? Porque a veces eso también nos puede suceder a nosotros, que entramos en contacto con la cultura judía y es como un efecto péndulo y no lo utilizamos para comprender lo nuestro, para entender quiénes somos, sino que terminamos abrazando y volviéndonos medio sincretistas. Y eso sí podría ser muy peligroso. Lo que nosotros decimos es que no podemos entender, una vez más, el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo. Pero no significa de que vamos a vivir según todo lo que el Antiguo Testamento dice. Mateo en el capítulo 5 lo dice muy claramente, se dijo, pero yo les digo. Ese es un midrash halacha, ¿sí? Se dijo, pero yo les digo. Es decir, para poder entender el nuevo hay que entender el antiguo, obligatoriamente, porque es en ese ambiente y con esos textos que surgen. Yo creo que con esto como que quedó clara la cosa. Entonces, vayamos ahora sí al capítulo 2. Al tercer día, en algunas Biblias debe decir 3 días después, pero literalmente en griego es más exacto decir al tercer día. ¿Al tercer día de qué? Pues del encuentro de Jesús, de Felipe con Natanael. ¿Se acuerdan? Si ahí era el 4.º día, eso significaría entonces de que al tercer día, o sea, serían 3 días después de ese 4.º día. Y como dijimos hace 15 días atrás, nos encontramos en el día 7º. En el día 7º. Entonces leamos un poquitito. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. La boda era una figura muy empleada dentro de los ambientes judíos, porque se decía o se utilizaba la imagen de una boda para hablar de la llegada del Mesías. Cuando el Mesías llegaba, el encuentro del Mesías iba a ser similar a una boda. Pero hay otros elementos más, porque todo lo que está aquí es simbólico. Las tinajas, el número de tinajas, en qué se convierte el agua, todo eso es netamente simbólico. Y vamos a leer. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. No aparece, vamos a ver que en ningún momento aparece ni el novio ni la novia, no aparece. Por eso la iconografía, si ustedes buscan los iconos sobre las bodas de Caná, los iconos ortodoxos, en algunos iconos aparece Jesús como el novio y la madre de Jesús como la novia. Porque en el fondo la madre tampoco parece que es la madre como tal, que no sabemos cómo se llama. Y este relato debe ser leído igualmente teniendo en cuenta el relato de Juan 19. Jesús en la cruz y a los pies de la cruz su madre, no se sabe cómo se llama, e igualmente el discípulo amado. En esa ocasión es el discípulo amado. Aparece la mujer, aparece el mismo modo de hablar de Jesús a la mujer, todo ello. Aunque en el capítulo 19, la mujer no va a decir nada, a diferencia de este capítulo 2, en donde la mujer sí dice algo. Sí dice algo. Pero ya se nos ha dicho que Jesús es el Mesías y Jesús es el Hijo de Dios. Esa profesión de fe la hizo Natanael. ¿Se acuerdan ustedes? Hace unos cuantos versículos. Ahora, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. La madre de Jesús. O sea, está pendiente de todo lo que sucede. La madre ya se encontraba en Caná, según el versículo 1 del capítulo 2. Y es ella la que se percata de que efectivamente no tienen vino. No hay vino.
El vino también era una bebida que se presentaba para los tiempos mesiánicos. Cuando llegase el tiempo mesiánico o la boda mesiánica, el vino iba a ser abundantísimo, porque el vino es asociado, entre otras cosas, con la alegría. Vinum codetificat coro minis, algo así dice el Salmo en latín. Ahora, Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Ahí tenemos dos expresiones. Mujer, la primera expresión es mujer, que no debe ser entendida como un signo de desprecio, sino más bien como un trato, seguramente un poco común. Y al mismo tiempo, que a ti y a mí. Esa expresión, que a ti y a mí, es un semitismo. Aparece en el Antiguo Testamento en varias ocasiones. Por ejemplo, a ver si logro encontrar por aquí algunos textos bíblicos. Por ejemplo, en Jueces 11:12, Segunda de Samuel 16:10, Primera de Reyes 17:18, Segunda de Reyes 3:13, Segunda de Crónicas 35 al 21. ¿Qué quiere decir? Pues no es todavía nuestro asunto, en cierta manera. Pero ¿por qué no? Por lo que viene a continuación, que es de una u otra forma un texto que marca la diferencia, o que nos hace, dividir el libro en dos grandes bloques. Por ejemplo, ¿por qué que a ti y a mí? Porque todavía no ha llegado mi hora. Si ustedes leen todo el capítulo 2, 3, 4, 5, hasta el capítulo 12, todavía no ha llegado la hora, no ha llegado la hora. Pero vámonos al capítulo 13. Vamos al capítulo 13, versículo 1. Dice lo siguiente: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Ahí está, sabiendo que su hora había llegado. Por eso, ese versículo, el primero del capítulo 13, marca una división dentro del libro, dentro del relato. Ahí comienza la pasión de Jesús propiamente dicha. Sin embargo, hasta el capítulo 12, la hora de Jesús no ha llegado, todavía no ha llegado. La hora, la palabra hora, también juega un papel importantísimo, es tremendamente simbólica, la palabra hora. Su madre dijo a los que servían, hagan lo que él les diga. Es la única vez que va a hablar en todo el libro. La única vez. Hagan lo que él les diga. Ahora, 3 días después, ese 3 días después también es muy simbólico. El número 3, dentro de la simbología aritmética bíblica, significa intensidad, pero para los que somos cristianos, significa evidentemente la resurrección. Y curiosamente, este relato es un relato también eucarístico, post-pascual definitivamente. No sé si usted, Anita, tiene ahí algunas cosas para complementar o continúe también con... Quisiera que el mapita, si le coloca un clic en el mapa, sobre el mapa que aquí ya es eso ahí. En el mapa, en el otro. ¿Este? Sí. Y después nos vamos al otro. Y es ver que el texto nos lleva de Nazaret a Caná. De Nazaret a Caná. Y al final nos va a conducir de Caná por allá a Cafarnaúm, ¿no? Dice, bajaron a Cafarnaúm. Entonces, también es un camino interesante hacerlo de Nazaret a Caná. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, entre Nazaret y Caná, del Caná tradicional, dice ahí Caná tradicional, posiblemente hay 9 kilómetros, entre 9 y 10 kilómetros. Eso también nos haría pensar un poco a lo que hay entre Jerusalén y Emaús. Podríamos hacer como un pequeño paralelo, ¿no?
cómo hacer, trabajar esto en paralelo, es decir, se necesita un desplazamiento también para encontrarse con Jesús. Un desplazamiento para descubrir quién es Jesús. Acuérdense, los discípulos de Emaús, en ese caminar y en ese desplazamiento, llegan a Emaús, pero a lo largo del camino fueron conociendo quién era Jesús. Y una vez en Emaús, descubrieron un signo, y fue el pan. En la partición del pan, en el momento de partir el pan, se dieron cuenta quién era Jesús. Pues aquí en este texto de Juan, pareciera que fuera un camino de Nazaret a Caná, o de pronto ellos venían de otro lugar hacia Caná. El hecho es que Jesús también llegó ahí a Caná con sus discípulos. Hay también un camino y hay otro signo, y es el signo del vino, o del agua transformada en vino, donde también se descubre quién es Jesús. Podríamos decir, al Señor le fascina manifestarse a través de esos signos que nos hablan profundamente. El pan y en este caso el vino. Yo creo que también es interesante decir que a la madre le fascinan los matrimonios, ¿no? Le fascina ir a los matrimonios. Digo la madre porque también todos sabemos que no dice María. La madre. La madre goza en los matrimonios. Y la madre es la mujer que está atenta a las necesidades. Aquí también se puede hacer otro paralelo, es con la frase de la madre a los que sirven, a los diáconos, porque la palabra que va a aparecer aquí en el texto son los diáconos. Y la frase de la madre es, hagan lo que él les diga. Una frase típica del Antiguo Testamento, en la que a diario, sobre todo en la Torá, en el Pentateuco, sí, se va a repetir, hagan lo que él les diga. De atención, de obediencia a lo que él les diga. Yo quisiera hablar de los sirvientes, William, no sé si me adelanto mucho. O leamos un poquitito, a ver. Porque Ya. me voy adelantando. Y luego en el versículo 6 dice, y habían allí 6 tinajas de piedra. 6. Ahora, 6. ¿Por qué cosa es el 6? 6 es 7 menos 1. Ya, 7 menos 1. Y dentro de la simbología bíblica, el número 6 significa imperfección. Ahora, pero no son tinajas chiquititas. Cada una de las tinajas tiene por lo menos una capacidad para 100 litros. Y las 6 tinajas están llenas. Estamos hablando de 600 litros de agua, que es bastante, es bastante. ¿Y para qué era el agua y las tinajas? Pues para la purificación. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta de cómo el autor probablemente esté sustituyendo los ritos de purificación del Antiguo Testamento con lo que Jesús va a proponer, el vino mesiánico. Pero no es malo, la purificación no es mala, solo que en Jesús alcanza, por decirlo de alguna forma, su plenitud. Si bien es cierto, los ritos de purificación son abundantísimos, en este caso 600 litros, pero frente al vino nuevo, al vino bueno y nuevo que trae Jesús, terminan siendo obsoletos, tremendamente obsoletos. Entonces ahí tenemos, fíjense, el agua, las tinajas, y en el 7, las tinajas son llenadas de agua hasta el borde. Padre, Sí. ¿podría interpretarse también como la abundancia escatológica? Sí. De la que ya se habla en el Antiguo Testamento. Sí. El vino abundante. Efectivamente. Habrá comida en abundancia y vino en abundancia también. Sí. Sí, Anita. Ahora sí yo me voy con los servidores. Acuérdense que el texto griego dice diáconos. Son los diáconos, ¿cierto? Son los encargados del servicio. Y juegan un rol importantísimo en el texto. Casi diríamos que son el protagonista, pues es Jesús, indiscutiblemente.
pero los que están detrásito haciéndolo todo son los servidores. Son los hombres detrás de la cortina, diríamos, que lo hacen todo y no sabemos ni los nombres, ni sabemos cuántos eran, no sabemos ni cuántos, ni quiénes exactamente eran. Solo sabemos que había un grupo de servidores. Aquí, a los que la madre les habla. A ellos es a los que la madre les habla y les dice que hagan lo que él les dice. Bueno, dice después que Jesús les habló y les dijo que llenaran las tinajas, pero Jesús solamente les dijo, llenen de agua las tinajas, no más. Miren, fíjense bien la orden de Jesús. Llenen de agua las tinajas. Pero ellos, ¿qué hicieron? Las llenaron hasta el borde. O sea, fueron más allá. Y yo siempre digo que aquí está el poquito de más. El poquito de más, es ir hasta el borde. No es solamente llenarlas. A nosotros nos dicen, lléneme el vaso. Pues uno lo llena hasta por acá. Pero uno dice, pues me voy hasta el borde. Le doy el poquito de más, el otro poquito de más. Y ellos llenaron las tinajas hasta el borde. Después dicen que ya, bueno, le llevaron, dice, se dirigió al novio y les dice, no, los servidores, me adelanté. Les dice ahora Jesús, ahora saquen un poco y llévenla al encargado del banquete. Eso hicieron ellos. Lo llevaron. Y hay otro detalle sobre los servidores en el versículo 9, que dice, aunque los servidores que habían sacado el agua, lo sabían. O sea, los que sabían de dónde venía el vino, los servidores. Y se quedaron como calladitos. Casi siempre a nosotros nos colocan esta frase, a los religiosos nos dicen esta frase, hagan lo que él les diga, como María. Pero es que aquí el modelo a seguir en el texto no es la madre, ni es Jesús. Se dirán, ¿cómo así? No, el modelo a seguir son ¿quiénes? Los servidores. Los servidores. Los diáconos. Sí, los diáconos son el modelo a seguir, es decir, son los que están atentos a lo que dice la madre. 1, obedecen lo que dice la madre. Escuchan lo que dice el hijo. Obedecen lo que dice el hijo. Van más allá de lo que el hijo les pide. Les pidió llenar de agua las tinajas, ellos las llenaron hasta el borde y tuvieron la boca cerradita. Fueron prudentes. Se mantuvieron en silencio. Sí. Hermana, ¿Sí? tengo una curiosidad. ¿El número 100 tiene alguna significación? Aquí está el número 100. Sí, en mi Biblia dice De los 100 litros. de los 100 litros de capacidad cada uno. ¿Eso tiene algún significado ese número 100? ¿O es Sí, por no, si le quitamos los ceros, porque cuando, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el número 400, lo referimos con el 4, 300 con el 3, 700 con el 7, ¿cierto? Y en este caso 100 nos llevaría ¿a cuál número? 1. A 1, sí. 1. Y el 1 en la tradición judía es pues el número de Dios. Es la unidad, la totalidad, la unidad. Pero también toda la significa unidad. abundancia. Abundancia, sí. También Pero significa abundancia. solo Dios es uno, podríamos decir. Entonces sí se podría ir por ese lado también. Bueno, y me devuelvo de todas maneras de nuevo a los servidores. Y lo hacen todo como en silencio. Se acabó, diríamos que se acabó el pasaje y en ningún momento los servidores fueron a decir, ay, nosotros sí sabíamos de dónde venía el vino. Nosotros sí sabíamos, nosotros estábamos ahí, nosotros llenamos las tinajas. No, ¿entran en qué? Prácticamente en la clandestinidad. No se dejan ver, no se hacen notar, pero son los protagonistas aquí también en el texto, los obedientes. Entonces, cuando se nos dice a nosotros, hagan lo que él les dice, es para tomar como modelos, diríamos, a los diáconos. La disponibilidad para el servicio total en el silencio también.
¿Qué Uy. tal esa? ¿Qué tal esa? Oiga? ¿Qué tal esa interpretación? Mañana, hoy que ordenaron a los nuevos diáconos. Para A los esto ocho. es A los diáconos. al A los diaconado, A los 8 ¿cierto? chicos. ¿Cierto? ¿Mm? Nuestros alumnos ¿Cuántos? del seminario, los 8. Sí. Deberían haber sido 7. Los Y 7 nosotros diáconos. también, o sea, aquí estamos nosotros. Y siempre y cuando nosotros estemos en capacidad de dar el poquito de más, ¿cierto? Y el obedecer y el escuchar y el guardar el silencio también, la prudencia, porque el que tiene que aparecer, ¿quién es? Jesús. Jesús, no nosotros. Seremos verdaderos servidores Ujú. y habremos hecho lo que Él nos dice. Ujú. Fray William. Ahora, en el versículo 10, ahí está la afirmación del maestresala. Todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Cuando ya están borrachos, ya no prueban la calidad del vino y les dan pues un vino más barato o de menos calidad. Y dice, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Entonces, es más que una conversión del agua en vino, por decirlo de alguna forma, hay toda una invitación a ir más allá. Por eso es un signo. Por eso es un signo. O sea, al final no interesa si Jesús cambió el agua en vino o no. Lo que nos está diciendo es que la era mesiánica ha llegado. Y con Cristo, todo este tiempo, el tiempo de la abundancia, como mencionaba Luis Alberto, o de la alegría, pues de una u otra forma ha comenzado también. Ahora, miren cómo termina en el versículo 11. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esa es la razón de por qué se ha hecho ese signo, para creer. Lo que nos mencionó la hermana Ana Francisca con el tema de los diáconos. Pero no nos olvidemos, ¿dónde se acaba el Evangelio de Juan? ¿En qué capítulo? En el 20. En el 20. En el 20. En el 20. A ver, lean la conclusión final del capítulo 20. En el 20. Para los que crean tengan vida. Exactamente. Para los que creen. Entonces, este primer signo tiene una finalidad, que los discípulos crean en él. Padre, Pero al final del capítulo 20 se nos dice de por qué ha sido escrito ese libro, para que todos crean en él, para que todos los lectores y los oyentes, evidentemente de Jesús, crean en él. Después de esto bajó a Cafarnaúm. Esa ciudad ya la conocemos, según los sinópticos, es el lugar en donde vivía pues Pedro y la suegra de Pedro. Bajó a Cafarnaúm y donde llamó además a los discípulos. Él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Ahora, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan es en donde se va a decir que hay 12 discípulos. Pero hasta este momento, por ejemplo, ¿cuántos discípulos tenemos? 7. A ver, contémoslo. Primero está Eso fue lo que Andrés. hicimos hace 8 días. Eso fue lo que Andrés. hicimos hace 8. Está Hace 15 Andrés días. con un discípulo anónimo. Después está Simón Pedro. Después está Felipe. Y luego Después Natanael. 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 No hay más. Hay 5. Hay 5 por ahora. El número 7 aparece en Juan 21. ¿Se acuerdan que vimos? Habían 5 con nombre y 2 anónimos. Luego el En el anónimo. Evangelio, en el capítulo 21. ¿Ya? El apóstol amado. El discípulo amado. No dice el amado, ahí es un anónimo. ¿Se acuerdan que hablamos del anónimo? Hay 2, un anónimo y un amado. Sí, eso también es interesante. Pero en Juan 6
aparecen los 12, no con nombres, sino el número como tal. Ahora, el Evangelio de Juan también es un evangelio, como ya les dijimos en su momento, muy complejo. Tiene, pues parece que muchos han metido la mano y probablemente hayan tomado de varios lugares la información. Pero bueno, vamos ahora al siguiente relato. Capítulo 2, versículo del 13 para adelante, que es curiosamente la purificación del templo. Y aquí rompe tremendamente con los sinópticos, porque este acontecimiento se produce en los últimos días, en la última semana, por así decir, de la vida de Jesús, según los sinópticos. En cambio, en el Evangelio de Juan es al comienzo. Y aquí aparece una fiesta, la fiesta de la Pascua. Entonces vayamos también teniendo en cuenta las fiestas que van apareciendo. Porque dice en el versículo 13, la Pascua de los judíos estaba cerca. Esa afirmación hace caer en la cuenta de que el que o los que están redactando el Evangelio ya están distanciados de los judíos. Pero un elemento más. En el capítulo 9, cuando se da la curación del ciego de nacimiento, no sé si se acuerdan ustedes, los papás del ciego como que intentan marcar distancia con lo que ha sucedido. Y ahí aparece la razón de por qué hacen eso. Porque ellos sabían que si seguían así, los separaban de la sinagoga. Ahora, ese dato es interesante porque nos permite entender, por ejemplo, que uno de los elementos que está detrás del Evangelio de Juan es la figura de Juan el Bautista, pero otro elemento es también esa especie ya de separación que se ha producido entre el cristianismo y los judíos. Luis Alberto y también Ana Francisca en algún momento hicieron un comentario hoy día diciendo de cómo, por ejemplo, los judíos podrían aceptar a Jesús como Mesías. Hay un análisis que hace Antonio Piñero cuando él presenta el modo como la figura de Jesús evolucionó. Primero, pues, de ser una especie de líder, de caudillo, después a ser visto como Mesías, después ya a ser visto como Dios. Y dice Antonio Piñero que cuando ya se produjo, por ejemplo, esa identificación de Jesús como Dios, o esa presentación de Jesús como Dios, los judíos dijeron, basta. O sea, les hemos tolerado que sea el Mesías y otras cosas, pero presentarlo como Dios, basta. Y ahí se habría producido una ruptura, una separación muy grande entre el cristianismo y el judaísmo. Porque en un primer momento los cristianos estaban todavía con los judíos, en los mismos lugares, en las mismas sinagogas. Pero a medida que el tiempo pasaba y que el cristianismo iba afianzando pues sus creencias, ya se produjo una separación grande, una ruptura aparentemente irreconciliable que ha durado muchos siglos en realidad. Ahora, dice el texto, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Pero ya ese texto no lo vamos a ver ahora, sino que quede como tareita para que ustedes vayan investigando por qué se encuentra aquí y no al final, como en los sinópticos. ¿Por qué está al inicio? Y luego no nos olvidemos también de tener ya evidenciadas las fiestas. Aquí tenemos, por ejemplo, la fiesta de la Pascua. Muy bien. Padre. Sí, ¿cuál? No, es solo un comentario al margen. Es que se nota que admiramos al mismo doctor Piñero. Lo único que yo quería decir es, ¿qué tal que el doctor Piñero
fuera creyente. Uy, eso sería un monumento irrebatible. No, pero él ha dicho, yo he escuchado varias conferencias de él, y él dice que en algún momento fue creyente. Sí, O sea, pero que es que fue es agnóstico. cristiano, católico, y luego dijo, se dio cuenta que para ser medio un poco objetivo, pues eso es lo que dice él, un poco objetivo en lo que a la parte académica se refiere, era mejor ser agnóstico. Entonces, optó por el agnosticismo. Él es agnóstico y él se presenta Sí. como agnóstico, pero es un tipo brillante. Sí, Yo sumamente. honestamente, pues con algunos puntos que él propone o que él plantea, yo no estoy de acuerdo. O sea, no lo digo como creyente, lo digo también como académico, porque pues también soy académico. Tal vez no del nivel que él es, pero pues tengo una formación académica. Y hay algunos puntos, por ejemplo, con los que yo no estoy de acuerdo, algunas afirmaciones que él hace con las que no estoy de acuerdo, o la manera como maneja los textos con las que yo no comparto, pero tiene otras cosas muy interesantes, o sea, tremendamente interesantes. Y hay que tenerlo en cuenta como académico, Sí. evidentemente, ¿no? Como Sí. académico. Disculpen, ¿el padre Tulio está en sala? Perdón, Alberto, quiero hacer una pregunta. Padre Tulio. ¿Alguien quiere hacer una Fray. pregunta? Sí, Fray. Poniéndonos un poquito en el tiempo en que estaba Jesús, ¿qué deseaba realmente Jesús? O sea, si Jesús en este momento estaría complacido con que estuviera dividido la iglesia de la forma en que se dividió. O sea, en vez de ser unión en un momento dado, fue coyunturalmente divisorio. No entendí bien la pregunta porque no la escuché bien. Parece que había una distorsión en el micrófono, pero le voy a responder desde lo que entendí. Luis Alberto dijo algo también hoy día interesante, que es un poco la apreciación de varios académicos, que Jesús pues nació judío, vivió judío y murió como judío. ¿De verdad quiso crear o fundar una iglesia o no? Una vez más, no nos olvidemos que los textos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento son producto de una especie de interpretación de interpretación de la persona de Jesús. Y no tenemos más datos, o sea, no tenemos ningún escrito de Jesús, desgraciadamente no tenemos documentos así muy auténticos sobre lo que realmente pasó con Jesús. Lo que tenemos son interpretaciones, los evangelios, las cartas de Pablo son interpretaciones ya desde la perspectiva pues de la fe. No sé si eso es lo que yo entendí, si estoy respondiendo a lo que usted realmente planteó. Sí, Fray, es eso. O sea, pero ya mirando, si se hizo esa parte tan coyuntural, si siendo judío él y conocedor de la ley, estaría de acuerdo con que hubiéramos hecho esto, o sea, convertirlos a cristianos y no seguir que nos diera esa misma tónica que traía de judío. A ver, Antonio Piñero, y hay algunas conferencias de él. Por ejemplo, yo les invitaría a escuchar una sobre San Pablo, que probablemente responda un poquitito lo que usted está manifestando aquí. Dice, San Pablo en ningún momento fue cristiano. Él siempre vivió como judío y dice que él tenía en su cabeza la idea de que mientras más judíos habían, más pronto vendría el Mesías. Es una idea que él plantea, pues, con la que yo no estoy totalmente de acuerdo, pero lo que quiere decir es lo siguiente, que él en ningún momento decía que Cristo, por ejemplo, fuese Dios, o en ningún momento él dejó de ser también judío,
sino que lo que quería era que todo el mundo se volviese judío. Y él encontró, evidentemente, en una interpretación a la luz de Cristo, de cómo los gentiles que le tenían miedo a la circuncisión, y él en su conferencia incluso habla o gráficamente de cómo era la circuncisión, el cuchillo de sílex que empleaban, de cómo realizaban el corte del prepucio y de cómo mucha gente moría con infecciones y que por ese motivo muchos no querían ser judíos, sino que se quedaban siempre pues como en proceso de conversión al judaísmo, pero eran personas que querían ser judíos y por el miedo a la circuncisión no eran judíos. Entonces Pablo encontró en la enseñanza de Jesús una oportunidad para convertir al judaísmo sin necesidad de la circuncisión a un montón de personas que simpatizaban con el judaísmo, porque de esa manera el mundo se acababa y todo ya iba a estar en manos de Dios. Esa es la manera como él presenta un poco a Pablo. Evidentemente yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que él propone allí, pero a ver si logro responder a su inquietud. Lo que en el fondo está planteando Antonio Piñero es más bien a una unificación de toda la humanidad, siendo judía, ya sea por la circuncisión o ya sea simplemente por la confesión. Eso es lo que dice Antonio Piñero. Ahora, de si Jesús, por ejemplo, hubiese deseado, hubiese querido que hubiese tantas divisiones, pues yo pienso que tal vez no, ¿verdad? Y él justamente está cuestionando, al menos según los textos neotestamentarios, está cuestionando la hipocresía de los partidos de su época, o de las sectas de su época, de los saduceos, de los fariseos. Él cuestiona, critica, y llama a una especie de vivencia pura, más bien, de la tradición judía. No sé si eso responda a su inquietud. Bueno. Un poco, sí, gracias. Bueno. Entonces, hermana Ana Francisca, hoy no está el padre Tulio. Entonces, hoy le quiero pedir a usted que en el cierre del cuatrimestre sea la que haga la oración y nos bendiga. Bueno, con mucho gusto. Sí, claro que sí. Pues agradezcámosle al Señor el tiempo que nos ha regalado de hora y media, casi semanalmente, algunas semanas no, para encontrarnos con la palabra, por habernos permitido entrar en este evangelio que es, recordemos bien, el evangelio de la circularidad, donde vamos a pasar de la diaconía a la coinonía. Guarden esas dos palabritas. Este evangelio nos hace pasar de la diaconía, con lo que empezamos, y vamos hacia la coinonía, es decir, a ser todos hermanos, en comunidad, a formar una comunidad. Así que pidámosle al Señor que nos acompañe en este proceso, que ese encuentro con el evangelio, encuentro con nosotros mismos, encuentro con nuestra experiencia de fe y de manera particular el encuentro de ustedes como cursillistas con eso que proclaman, con aquel que proclama, con el mensaje y con aquel que proclaman el Señor. Y que su Santo Espíritu en este día que sigue después del de Pentecostés nos fortalezca y nos dé a cada uno los dones que necesitamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y como decimos nosotros en las completas, y nos conceda una santa muerte. Amén. 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 Bueno, entonces invito a la sala.